Continuamos en Buenos Días Aragón cuando son las 9:34 de la mañana. Cada vez que va a trabajar siente cansancio extremo, distanciamiento o pensamientos negativos hacia su trabajo o ha bajado notablemente su rendimiento. Si tiene alguno de estos síntomas de forma continuada, seguramente sufra el síndrome del trabajador quemado. Hace solo unos días, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo incluyó en su clasificación internacional de enfermedades como un fenómeno ocupacional que influye directamente a nuestra salud. Un cambio que entrará en vigor en 2022 y que supone sobre todo relacionar este síndrome directamente con el ámbito laboral y no con el personal. Hoy nos vamos a preguntar, por ejemplo, cómo identificar si estamos quemados en nuestro trabajo, cuáles son las causas y qué medidas podemos tomar tras esta modificación. Nos acompañan para ello el psicólogo Sergio Miguel Bellosta. Buenos días. Hola, buenos días. Y también desde UGT Aragón, José de las Morenas, su secretario de Política Industrial y Sindical. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a comenzar entendiendo qué es esto del síndrome del trabajador quemado, porque sí que hemos hablado de algunos síntomas, los que exponía yo al principio, pero ¿qué es exactamente el trabajador quemado? Es más allá, ¿no? Un paso más que el estrés. Eso es, sí. El síndrome del burnout es considerado, es un síndrome que se desarrolla tras la exposición de forma prolongada en el tiempo o crónica a diferentes estresores laborales, sin tener el tiempo o el espacio para poder recuperarnos de ese estrés. Es lo que comúnmente se conoce como un estrés cronificado. Claro, empieza poco a poco, no es algo que de repente aparezca. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, ¿qué indicadores nos tienen que alertar de que estamos sufriendo un burnout, como decías, o ese síndrome del trabajador quemado? En el síndrome hay 3 síntomas principales, que son como la tríada sintomatológica, ¿no? El primero de ellos son los sentimientos de agotamiento emocional, ¿no? El sentir que ya no puedo hacer más, no es como un cansancio que aunque descansaras muchísimas horas no consigues recuperarte. Otro es el cinismo, que son conductas o sentimientos negativos hacia el trabajo, y el tercero de ellos es la baja eficacia personal y laboral, sentir que no soy capaz de desarrollarme en el trabajo, que no soy eficaz, ¿no? Que no estoy haciendo todo lo que puedo hacer o he conseguido hacer otras veces, ¿no? Estos son los 3 síntomas principales, pero además también hay más que pueden ser más físicos y psicológicos, como dolores de cabeza, problemas de atención, de sueño, irritabilidad. Bueno, y una vez que hemos detectado este problema, ha supuesto un cambio, está el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, recordamos, no como enfermedad laboral exactamente, sino un reconocimiento que entrará en vigor dentro de unos años, en el año 2022, y lo califica como un fenómeno ocupacional y sobre todo lo circunscribe, como decía, al ámbito laboral. ¿Qué cambio supone esto, sobre todo de cara a cogerse bajas, de cara a pensiones, por ejemplo? Supone un cambio importante. Otra cosa es el plazo y el tiempo que nos damos hasta el 2022, porque venimos demandando desde las organizaciones sindicales, en este caso desde la UGT, un reconocimiento de los riesgos psicosociales como una enfermedad profesional. Esto es abrir una puerta a ese reconocimiento y que tenga una consideración sobre todo de origen profesional. En el mundo laboral hay una situación vinculada con el estrés, con el síndrome del trabajador quemado, vinculada a las condiciones del trabajo, no solo del salario, sino la condición social que rodea ese empleo. Entonces abre una puerta para ese reconocimiento dentro del listado de enfermedades profesionales, que vendrá vinculado también con que se tenga que evaluar ese riesgo. Todos los riesgos se pueden medir, el riesgo higiénico, el riesgo de la ergonomía, el riesgo de la iluminación, y en este caso los riesgos psicosociales también se pueden y se deben medir, con lo cual también prevenir, y una vez esa práctica preventiva pondrá de manifiesto qué situaciones hay dentro de la empresa y que hay un reconocimiento legal y un marco jurídico que reconozca que las enfermedades, los ámbitos vinculados con la ansiedad o con la depresión, tienen un origen laboral y que sean reconocidos por la propia Ley General de Seguridad Social y que sea incluida entre ese listado de enfermedades profesionales para que sea reconocido como tal dentro del marco profesional, es decir, bajo la contingencia profesional de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En España ya ha habido sentencias pioneras, por ejemplo, en Gran Canaria, una de 2015, sí, que reconoce a una trabajadora con este síndrome y le da la incapacidad permanente, pero ¿es difícil demostrarlo? Sí, es muy difícil porque la carga evidentemente es muy complicada de poner encima de la mesa y además topamos con la legislación que no reconoce esa circunstancia como una enfermedad profesional. Tiene que ser la jurisprudencia, el orden de lo social, el que vaya abriendo esa puerta y esa vía legal para reconocer esa enfermedad profesional que tiene un origen laboral. En este caso, el síndrome del quemado es un anticipo de esa situación, pero conlleva más situaciones determinadas porque en estos momentos todos los cuadros de ansiedad se vinculan con seguridad social, con lo cual estamos haciendo un gasto injustificado de recursos públicos de seguridad social que tenían que ir a cargo de mutuas.
Estamos hablando de que el estrés es el inicio de este síndrome del trabajador quemado. Según la última encuesta nacional de condiciones de trabajo, elaborada ya en el año 2015, el 30% de los trabajadores dice sufrir estrés en el trabajo siempre o casi siempre. El estrés es un problema, desde luego, que afecta a más de 12 millones de españoles, y así lo refleja otra encuesta, avalada en este caso por la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Carolina. Sí, es un estudio que arroja datos muy interesantes y que los vamos a ver a continuación. Entre ellos, pues ese dato que 12 millones y medio de personas en España reconocen sufrir estrés, sufrir ansiedad. Aquí lo ven. Y de esos 12 millones y medio de personas, el 43% reconoce que ese estrés lo sufre a diario en el trabajo. Y más datos. ¿Qué es lo que le causa estrés y ansiedad en el trabajo? Pues lo van a ver aquí. Fundamentalmente, la sobrecarga de trabajo, el 60%. El 27%, concretamente el 27,2%, dice que las relaciones laborales, las relaciones con sus compañeros y también con sus jefes. Un 25,1% dice que le genera estrés y ansiedad el no estar a la altura de las expectativas de la empresa, de lo que puede producir. Y 1 de cada 3 además reconoce que las nuevas tecnologías no solo no le facilitan el trabajo a diario, sino que le generan todavía más estrés y más ansiedad porque no pueden desconectar. El hecho de tener WhatsApp o el correo electrónico en el móvil, pues les hace estar disponibles 24 horas. Es difícil desconectar muchas veces, es verdad, del trabajo. Estamos viendo los datos y hacemos la cuenta, más o menos salen 6 millones de personas que dicen sufrir estrés en el trabajo. ¿Hacen las empresas los deberes, sobre todo, ya lo comentabas antes, en esos análisis psicosociales a los que, por cierto, están obligados por ley? Evidentemente, el artículo 16 de la Ley de Prevención dice que hay que evaluar todos los riesgos, y en este caso los riesgos ya son conocidos, ya no son riesgos emergentes, es una realidad. El moving, la situación vinculada con el estrés laboral, todo el mundo pone de manifiesto en esa encuesta que el 60% tiene sobrecarga de trabajo, con lo cual no están haciendo las tareas o no las están haciendo bien, y además aplicar sobre todo medidas preventivas, es decir, evitar para que no se den en los casos. Hemos visto lamentablemente recientemente un caso vinculado con un cuadro dramático, como ha sido el suicidio de una trabajadora en Iveco Madrid, que evidentemente ha sido una vinculación derivada de un escenario laboral, de una situación de acoso, además entre iguales, que todavía es peor, que surge un momento de presión, de tensión, y que la trabajadora en este caso pues ha tomado una decisión dramática, como ha sido la ideación autolítica, y es decir, buscar una situación de suicidio como salida a una situación caótica. Se deben de tomar medidas preventivas y evaluar adecuada y precisamente esos riesgos, porque ponen en cuestión que hay una mala organización de trabajo, una mala praxis, un mal ambiente laboral, y que puede conllevar una mala relación laboral, que puede determinar también una mala circunstancia de crecimiento de la productividad o del bienestar, del famoso engagement, del buen condicionamiento dentro de la pequeña y mediana empresa, que es nuestro tejido industrial principalmente. Precisamente ese caso de la trabajadora de Iveco está relacionado además tangencialmente con las nuevas tecnologías, con el uso del móvil. Se difundió un vídeo sexual suyo a través de los distintos móviles de muchos trabajadores de la empresa. ¿Cómo nos influyen las nuevas tecnologías? Veíamos un dato que nos ofrecía Carolina, es verdad que 1 de cada 3 dicen que todavía incrementa más el estrés. ¿Cómo nos están influyendo? Claro, el problema de las nuevas tecnologías es que aportan muchas facilidades a las empresas e incluso a los propios trabajadores y trabajadoras, pero también es verdad que dificulta la posibilidad de desconectar del trabajo, ¿no? La comunicación vía WhatsApp pues, hace que, digamos, sea un poco complicado el poder cerrar un poco, ¿no?, la jornada laboral y terminar, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus beneficios, pero lógicamente también tiene sus desventajas, y por eso es muy importante que haya una prevención en riesgos psicosociales. Verdaderamente los últimos estudios demuestran que solo el 27% de las empresas tienen protocolos en cuanto a la prevención en aspectos más emocionales, psicológicos, sociales. Es decir, que los riesgos laborales no son solo físicos, no es solo tener un accidente de me he roto la muñeca, ¿no?, sino que también hay riesgos que son más emocionales, el estrés cronificado, problemas de ansiedad, de estrés. Entonces, claro, lógicamente aquí es algo en lo que las empresas tienen que empezar un poquito también a trabajar, porque no es solo un problema individual, no es culpa tuya que gestionas mal el estrés, es una cuestión que es social y es organizacional, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar con una de esas empresas, antes de continuar aquí analizando este tema del síndrome del trabajador quemado, con una de esas empresas que parece que sí que hace los deberes, que ha llevado a cabo iniciativas para reducir el estrés y también para motivar a sus trabajadores de cara a evitar síndromes como este. Nos vamos hasta Teruel, en el Polígono de La Paz está nuestra compañera Asun Cuellar. Buenos días. Muy buenos días, y no solo con trabajadores, también con los directivos. En esta empresa de Teruel llevan años trabajando para mejorar la convivencia y la motivación entre trabajadores y los responsables de la propia empresa. Estamos con Montse Rodríguez, es la responsable de recursos humanos de Grupo RM. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Cuéntenos qué iniciativas habéis llevado a cabo.
Nosotros desde hace 2-3 años, a través de un contacto que tuvo nuestro CEO con uno de los mejores coaching a nivel nacional, con Enrique Marco, llevamos trabajando con él en procesos tanto grupales y a nivel del equipo directivo, en el cual nos guía y nos acompaña para tomar las decisiones que creemos que son las más acertadas y para que las reuniones sean más productivas. Y llevamos también a cabo con él procesos de coaching a nivel individual con aquellas personas que bien por una promoción interna tienen delante un reto al cual afrontar, o bien también según las necesidades que cualquier trabajador del grupo va teniendo en su día a día. ¿Qué cambios habéis notado? ¿Cuáles han sido los resultados desde que habéis puesto en marcha este trabajo? Pues hay varios temas, como son, por ejemplo, la serenidad que te da el hecho de tener que afrontar tu día a día, tanto a nivel como un reto pues en cuanto a la dirección de personas, pero no solo eso, también cualquier trabajador, y además es un tema que hemos comentado entre nosotros, te da una tranquilidad y un pararte a pensar cómo tienes que actuar, ¿no? Y para poder ir progresando tanto a nivel personal como personal. Y luego también es muy importante el sentimiento de pertenencia y de grupo que hemos ido generando, tanto a nivel directivo como a nivel individual, ¿no? Ese sentimiento que te hace de pertenencia al grupo creo que se ha reforzado con la incorporación de estas técnicas de coaching. Estamos hablando de unos 60 trabajadores de un grupo grande y con diferentes líneas de actividad. Supongo que el trabajo varía según el departamento en el que se trabaje. Es evidente que el coach tiene un trabajo también por delante importante en el cual pues hay que enfocar, ¿no? Hay personas que están dentro del departamento de ventas, hay personas que están dentro del departamento de recepción en taller, entonces no es lo mismo las necesidades que tienen unos frente a los otros. Hemos trabajado también el tema de gestión del tiempo, de gestión ante el estrés, la comunicación tanto interna como externa. Es un tema que hemos trabajado a nivel grupo porque creemos que es importante tanto las relaciones y la comunicación interna nuestra como con el cliente. Al final somos una empresa que vende unos servicios, ¿no? Un producto. Muchas gracias, Montse Rodríguez, responsable de Recursos Humanos de RM Grupo, que que están mejorando, ¿verdad?, y trabajando para mejorar esa convivencia y esa motivación entre los trabajadores. Muchas gracias, Asun. Ya hemos visto cómo intentan mejorar, como dice Asun, esa convivencia. Sí que hay estudios que apuntan, por ejemplo, uno de la Universidad de Zaragoza, que analizaba este síndrome de los trabajadores quemados, apuntan a que hay profesiones especialmente de riesgo para sufrir este estrés, que son, por ejemplo, aquellas, como puede ser un concesionario de coches, que están de cara al público, que atienden público, y sobre todo aquellas que tienen, además de esa atención al público, una carga extra emocional, como pueden ser profesionales sanitarios, profesores. Eso es. De hecho, el síndrome del trabajador o trabajadora quemado o quemada se descubrió en los trabajos que eran de atención al cliente únicamente. Conforme pasó el tiempo, sí que se vio que verdaderamente eran más profesiones, pero efectivamente los trabajos de cara al público, que son popularmente conocidos, verdaderamente tienen mayor riesgo de poder desarrollar este síndrome, porque efectivamente implica una carga emocional porque tienes que estar mucho rato sonriendo, teniendo que ser siempre muy amable. Entonces, claro, eso supone una sobrecarga muchas veces porque no todos los clientes son agradables y porque el cliente no siempre tiene la razón, por mucho que digamos esto no es así. Verdaderamente es una marca comercial para poder vender más, pero... Nosotros hemos salido a la calle para conocer también la situación que viven los aragoneses en su trabajo. Les hemos preguntado cómo se puede mejorar su día a día y si sufren estrés o llegan incluso a estar quemados. Tener más gente, más punto de apoyo para el trabajo. Que los sueldos, que los deben de equiparar más y que sean todos más igualitarios y no tantas horas por 800 euros. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo me siento bien en mi trabajo. Trata muy mal como un trabajador y trabaja mucho y no le paga. Tiene bastante personal y la verdad es que trabajamos muy bien, entonces no tenemos ese inconveniente. Lo importante es trabajar a gusto y en lo que tú te gusta, y entonces yo creo que entonces sí que no te quemas. Bueno, vemos las respuestas, no todas aluden a un problema económico, ¿no? Muchas veces sí que puede haber de base que no estén reconocidos con su sueldo, pero también apuntan a algo más. No están realmente identificados muchos con la empresa, tienen una sobrecarga de trabajo. Vosotros, desde el sindicato, ¿qué situaciones os encontráis cuando llegan trabajadores con estrés, con una depresión?
El sueldo es una parte importante, es evidente, pero las condiciones del empleo, el trabajo decente en su integridad, son una serie de condiciones. El buen clima laboral, la buena organización del trabajo, el estilo de mando y sobre todo que haya un buen llevar de esa tarea. Se habla de los servicios públicos, que evidentemente tienen un añadido que es la atención personal, pero no nos olvidemos del sector servicios en general. Quien está expuesto hacia el público en general tiene una mayor presión de esa corresponsabilidad que tiene que tener de su buen hacer laboral. No solo tiene que hacer bien su trabajo, sino que tiene que hacer como una especie de situación de terapia de grupo hacia los clientes, que en este caso, como bien decía el compañero, no siempre tiene la razón. Evidentemente el salario es una parte muy importante, pero hay que ver y considerar el grupo de las situaciones que tiene ese empleo, un empleo decente, de jornada, de horarios, de familia, de conciliación laboral, y evidentemente no es fácil tener un escenario idílico. El salario es una parte importante, pero el salario emocional también tiene que sumar en esa parte como fidelización y como marca de grupo. Es importante que toda la estructura de la empresa, toda la jerarquía, esté integrada dentro de ese buen hacer, y evidentemente el estilo de mando y las formas y los modos es importante para evitar situaciones de tensión que acaben generando un mal clima laboral. Influye en muchos aspectos, desde luego, para mejorar ese ambiente laboral. En los últimos años también hemos visto cómo empresas y trabajadores recurren a unos profesionales para mejorar su día a día o para tener algunas herramientas con las que al menos resolver conflictos. Hablamos de los coaches. Para conocer en qué consiste su trabajo, hablamos con una coach que atiende a trabajadores y también a directivos. María Hernández, buenos días. Buenos días. ¿Quiénes acuden a usted a pedir ayuda y en qué consiste su labor exactamente? Vienen tanto empleados a título personal como directivos que quieren o bien trabajarse ellos mismos porque han comprendido que el bienestar de su empresa depende de ellos y empieza por ellos, como buscando soluciones para sus equipos. ¿Y cuáles son los principales problemas que le consultan, las principales deficiencias que también ven en su día a día? Pues habéis hablado mucho de ellos. El estrés y la motivación, más bien la falta de motivación, son temas recurrentes. Vamos, dos de cada tres traen problemas de gestión de estrés y problemas de falta de motivación. Sobre todo. ¿Tenemos suficientes herramientas? ¿Conocemos cuando, por ejemplo, cuando salimos de la universidad, cuando salimos de una formación profesional, cuando llegamos al mercado laboral, tenemos herramientas para enfrentarnos a esos conflictos que surgen muchas veces en el día a día? Vamos aprendiendo las herramientas, pero falta mucho camino. Sí que es cierto que cada vez más hay una conciencia de que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer tanto los trabajadores como la dirección de las empresas, y que cuando no hay herramientas se pueden proporcionar. Y al final yo entiendo que el bienestar de los empleados es un indicador más de la salud de la empresa e incide directamente en la salud productiva y económica. Entonces, al final, la empresa tiene una responsabilidad de cuidar a esos empleados y de, cuando no hay herramientas, proporcionar esas herramientas. ¿Y es diferente el trabajo con los directivos a los que atiende que con el resto de trabajadores? Bueno, cada persona es un mundo. Sí que es cierto que el enfoque suele ser diferente. Al final, el directivo en muchas ocasiones lo que busca es mejorar sus propias capacidades, pero también muy en relación a cómo ayudar a sus equipos a que ellos estén mejor, a que ellos se relacionen mejor, a poder relacionarse con ellos de una manera más eficiente. Y en el caso de los empleados directamente, es un tema mucho más personal, en el que buscan una mejora personal, buscan un mejor rendimiento con un menor desgaste, y lo que buscan es estar mejor al final, porque luego todos estos problemas de estrés, de falta de motivación, se lo llevan a su casa. Entonces, al final, cuando se trata de directivos, el enfoque es mucho más amplio, abarca a la empresa, y cuando el enfoque es al empleado, es mucho más individualista. Usted atiende a las personas, les da esas herramientas, es importante desde luego uno mismo cómo afronte el trabajo, pero ¿es lo más importante a la hora de reducir el estrés, a la hora de conseguir salvar esas dificultades, o hay otros factores también que deben cambiar, por ejemplo, las empresas? Yo entiendo que el trabajo ha de ser dual. Está muy bien que el empleado busque sus propias soluciones, tenga herramientas,
pero al final, si no hay un cambio en las organizaciones, imagínate un caso que estamos hablando, ¿no?, del síndrome de trabajador quemado, un caso extremo donde la persona tiene que acudir a una psicoterapia, por ejemplo. Bien, a lo mejor eso lo superará, podrá volver a la empresa, pero si en la empresa no ha cambiado nada, ninguna de las variables que entonces había, es muy fácil que esa situación se vuelva a repetir, o con él o con otra persona. Entonces, es importante que ante situaciones de gran desmotivación o situaciones de alto estrés, la empresa tome cartas en el asunto, vea cuál es la raíz de ese problema y que tome acciones de cambio. En este contexto, el coaching proporciona una solución importante. Estos procesos lo que buscan no es un remedio a corto plazo, al final lo que se buscan son soluciones a medio y largo plazo y que sean sostenibles, porque si no se hacen cambios en la organización, el trabajador al final puede coger más herramientas, puede coger mayor experiencia, puede tener un cambio de actitud, pero necesita el apoyo de la empresa. Pues muchas gracias por atendernos en directo, María Hernández, coach. Muchas gracias. Pues simplemente a modo de conclusión, muy brevemente, ¿cómo podemos prevenirlo desde el ámbito personal? Desde el ámbito personal, claro, volvemos un poco a lo que hablaba antes María. Verdaderamente podemos obtener pautas de relajación, de respiración, de gestión un poquito del estrés, pero si verdaderamente el nivel de demandas es muy alto, la parte individual se hace mucho más complicada. Por eso lo importante es que las organizaciones se impliquen y se trabaje de forma grupal y de forma organizacional. Si no, no y un titular simplemente las empresas que deben hacer. Evaluar adecuadamente los riesgos psicosociales y poner planes preventivos en acción para evitar que estos daños psicosociales afecten al trabajador y al conjunto de la organización. Pues muchas gracias por acompañarnos, José de las Morenas desde UGT Aragón, gracias por estar con nosotros. Y también Sergio Miguel, muchas gracias, psicólogo, gracias por acompañarnos. Gracias.